Hola a todos, mi nombre es Lisiada Curio y hoy vamos a presentar para el siguiente tutorial acerca de base de datos en el servidor de SQL Server de la versión 2005. Para el temario de hoy vamos a empezar viendo unos objetivos acerca de este tema, la introducción acerca de este servidor SQL y una aplicación acerca de este tema, finalizando con unas conclusiones. Para los objetivos hemos planteado que conocer acerca del servidor SQL y la configuración del System DNS de Microsoft. Crear una base de datos en SQL Server utilizando el administrador ODBC. Empezamos viendo qué es Microsoft SQL Server. Bueno, primeramente es un software libre que nos ofrece Microsoft en diferentes versiones, desde la 2000, 2005, 2008 hasta la actualmente la que hay. Sistema que maneja una base de datos del modelo que relaciona bajo el lenguaje Transact SQL de Microsoft. La implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL se utiliza para manipular y recuperar datos, estos conocidos como DML, además de la creación de tablas y poder definir relaciones entre ellas. Para realizar esta configuración se utilizan varias instancias en el mismo servidor. La primera instalación lleva generalmente el nombre del servidor y las siguientes son nombres específicos continuados con un guión. Algunas características acerca de este software es que ofrece un entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos de DL y DML. Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde los datos se alojan en el servidor a la información. Además, permite administrar información de otros servidores de datos. TSQL, o el lenguaje que utiliza SQL Server, es el principal medio de interacción con el servidor, el cual permite realizar operaciones claves en este software, incluyendo la creación y modificación de esquemas de base de datos, la inserción y modificación de la base de datos en sí, así como la administración del servidor como tal. Otras características es que son muy utilizadas acorde al sistema SCADA o en conjunto, ya que de esta manera, después de realizar una adquisición de datos mediante sistemas de SCADA, se puede hacer la administración de los datos dentro de una base de datos. Maneja el sistema de gestión de base de datos y almacena datos de las variables dentro de un proceso o a lo largo de un proceso. Utilizado por varios software dedicados al desarrollo de aplicaciones industriales. Algunos de estos son WinCC, FactoryTalk Vue-C, InTouch y Vigeo CTEC. Ahora vamos a ver qué significa o de qué se trata ODBC. Al momento de hacer la instalación de SQL Server, el controlador ODBC es instalado automáticamente. La aparición de este estándar debe ser proporcional de capacidad para diferentes desarrolladores el poder acceder a diversos motores de base de datos sin la utilización o sin el requerimiento de una interfaz. El uso de este estándar proporciona además una flexibilidad importante tanto para herramientas de desarrollo como desarrolladores de terceros que tienden a acceder a diversas bases de datos. A continuación vamos a ver la aplicación y la creación de una base de datos y además la conexión que debería tener con el ODBC. Bien, para la práctica vamos a requerir la instalación previa del software de SQL, que es un sistema gestor de base de datos. Esta se le puede encontrar en diferentes versiones.
Actualmente se encuentran los 2000, 2005, 2008 y las más actuales. En este caso vamos a trabajar con lo que es la versión 2005. Esta también puede trabajar en entornos como WinCC, como FactoryTalk o en InTouch para la creación o herramienta conjunta con un sistema SCADA. Entonces vamos a iniciar. Primero vamos a buscar nuestro programa que se encuentra dentro de las funciones o los programas que otorga Microsoft. Y bueno, tenemos las dos. En este caso vamos a abrir el SQL Management Studio del SQL Server 2005, de la versión 2005. Esperemos a que se nos abra. Inicialmente tenemos que nombrar el servidor. En este caso tenemos con el nombre de Johnny y tenemos que elegir y hacer la conexión. Después de esto se nos aparece todas las herramientas que se utilizan en este sistema gestor de base de datos. Inicialmente vamos a dirigirnos a Database. Vamos a crear con clic derecho una nueva base de datos. Aquí tenemos ya unos ejemplos que se realizó. Vamos a nombrarlo en este caso como base de datos 1. Una vez creada, en este caso tenemos que añadirla. Inicialmente se nos carga con las configuraciones que vienen actualmente. Damos en OK y de esta manera también se puede agregar otra, pero solo nos vamos a quedar con esta. Y ya se nos ha creado nuestra base de datos. Bueno, una base de datos, como ya hemos dicho antes, trabaja con lo que es una tabla de todas las variables, y estas variables tienen que ser únicas en nombre y para poder después de esta extraer o hacer la conexión. Para crear una nueva tabla se da clic derecho, New Table, y en este caso vamos a trabajar con 3 variables para hacer la demostración. Hay que cuidar de que el nombre de estas variables o el ID que después van a tener no sean repetibles, no se repitan y tengan un nombre o una denominación única y que se entienda a qué se refiere. Bueno, en este caso vamos a poner como nuestra primera variable una ID de nombre. Y elegimos el tipo. Nos da a escoger diferentes opciones. En este caso vamos a poner un entero. Al momento de configurarle con allows nulls, de quitar la configuración, debemos de tener precaución de que en la configuración posterior, como se está viendo aquí en este momento en las propiedades que va a tener esta variable, sea posible la continua actualización del dato. Para esto tenemos que cambiar en esta opción y poner sí. Y vemos que va a haber esta variable va a tener un incremento y también va a tener de parte de la raíz también va a tener. Bueno, para la siguiente variable vamos a ubicar nuestro setpoint de temperatura para el caso de que se trabaje. Como es un ejemplo práctico, lo que queremos aquí demostrar es que la creación de la base de datos como tal, además de la conexión que va a tener con el estándar ODBC que se va a ver posteriormente. Para este caso vamos a crear las 3 variables. Ya tenemos nuestro setTemperature
nuestro producto de valor de temperatura y escogemos el tipo de dato, que va a ser en este caso un flotante. También se pueden escoger binarios, chat, bit. Vamos a escoger también esta flotante. Ya, una vez creadas estas variables, ya tenemos creado entonces nuestra tabla con nuestra información. Y lo procedemos a guardar con Save Table número 2 y determinamos el nombre de nuestra tabla. En este caso le vamos a poner registro y damos en OK. Y ya tenemos nombrado nuestra tabla con nuestras variables. Ahora lo que hacemos es hacer la comunicación con el administrador que hemos dicho de lo DBC. Para esto nos tenemos que ir a un panel de control. Dentro de panel en control vamos a hacer clic y en herramientas administrativas se nos va a generar las siguientes opciones. En orígenes de datos o DBC, actualmente como no se encuentra disponible en DSN de sistemas, vamos a poder ver en DSN de sistemas que no se encuentra nuestro software. Para eso añadimos SQL Server. Le vamos a dar un nombre con el cual nos vamos a referirnos al origen de los datos. Y además una descripción del origen y con qué servidor se está conectando. Vamos a ir haciendo paso a paso esto. En este caso el nombre que le vamos a dar es FT base de datos 1. Y en la descripción Factory Transaction Manager. En servidor tenemos que escoger con el mismo nombre que le habíamos puesto, en este caso que es de Johnny. Damos sí y aquí se nos muestra o nos hace la pregunta acerca de la autenticidad que va a tener el ID de inicio de la sesión como parte de la seguridad o la privacidad de la base de datos que tiene que tener. En este caso vamos a dejarlo con que la autenticidad sea mediante el ID de inicio de la sesión de red de Windows. Damos en siguiente. Inicialmente vamos a tener sin marcar estos ficheros. Marcamos esto y nos dice que establezcamos cuál es la base de datos predeterminada con la que se va a trabajar. En este caso va a ser base de datos 1. Damos en siguiente y aquí nos pregunta si deseamos hacer la conversión de los datos de caracteres. Decimos que sí. Damos en finalizar. Aquí se nos genera la información acerca de nuestra base de datos, nuestro servidor, la descripción del origen de datos, y para probar si es que el origen de datos está correctamente bien configurado, damos clic en probar origen de datos y nos da un resultado de la prueba. Nos dice que está ejecutando las pruebas de conectividad y que las pruebas se han completado correctamente. Entonces damos en aceptar. Damos en aceptar y ya podemos ver que se nos ha generado nuestro sistema, nuestro gestor de base de datos de SQL. Y eso sería todo. Muchas gracias. Conclusiones. Después de haber realizado la aplicación en este software, podemos decir que el software de SQL Server proporciona una flexibilidad, una escalabilidad,
confiabilidad y seguridad dentro de las aplicaciones industriales, además de permitir la óptima integración e implementación del sistema SCADA en conjunto. La configuración ODBC permite interactuar con plataformas de desarrollo de interfaz HMI con programas de InTouch. Esto ha sido todo por hoy para el video tutorial.